Esta ya es nuestra tercera lección sobre el movimiento adventista, la secta adventista. Rápidamente, una secta que inició aunque él no fue su fundador, William Miller, pero sí fue el precursor, el que colocó la semilla para que este movimiento echara raíces y creciera y se desarrollara hasta lo que conocemos hoy. Siendo que en 1863 solamente eran 3.500 miembros, hoy son cerca de 24 millones de miembros. Claro que así como se van añadiendo aproximadamente 900.000 personas al año, también van desertando del movimiento. El problema con la deserción del movimiento es que estas personas que han sido tan legalistas, al retirarse del movimiento, por lo general ya no quieren saber nada más del evangelio. O sea, es muy lamentable esta situación. Al darse cuenta que han sido, entre comillas, víctimas de una secta que ha puesto sobre ellos cargas tan pesadas, y de hecho ellos promueven la idea de que son la única iglesia que es fiel al Señor. Ellos se autoproclaman el remanente de Dios. Estas personas, cuando salen del movimiento, pues todavía tienen el chip de que ninguna iglesia sirve. Y la mayoría de los casos vuelven al mundo. Es terrible. Bueno, William Miller hizo una profecía en 1844. Él profetizó la segunda venida de Cristo. No se cumplió. Allí sucedió lo que se conoce como el gran chasco. Esto ya lo dijimos un poco más en detalle en las dos lecciones pasadas. Esto es un resumen para los que de pronto no están al tanto, pero da vuelo de pájaro. Y pues posteriormente, bueno, cuando sucedió el gran chasco, al día siguiente Hiram Edson reinterpretó la profecía, porque la profecía no se cumplió. Y Edson pues reinterpretó la profecía espiritualizándola, diciendo que la profecía nunca tenía la intención de decir que Jesús iba a venir físicamente, sino que se iba a mover en el cielo del santuario, del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y esto pues hubo personas que se lo creyeron y fue como digámoslo así, la estrategia para que el movimiento prevaleciera, no se disolviera y desapareciera. Y pues posteriormente aparece Elena White, ¿sí?, con sus profecías, autoproclamada profetisa al nivel de los apóstoles y de los profetas del Antiguo Testamento. Ya un poco más tarde se añade el día sábado como una regla, pero hoy de lo que les quiero hablar es porque no podemos entender el movimiento adventista como algo que ocurrió en un vacío y que fueron agarrando cosas de aquí y de allá, como cuando uno va al supermercado sin una lista de mercado, ¿no? Uno va al supermercado sin una lista de mercado y uno dice, ay, bueno, llevemos chitos, llevemos maní, ay, sí, no hay papel, llevemos papel. No ocurrió así. Hay una raíz y de esa raíz es donde brotan, de donde surge el árbol y salen las ramas de este movimiento, las diferentes doctrinas. Y es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar cuál es la semilla de donde nace todo esto, porque conocemos a los adventistas como los sabatistas, pero la doctrina del sábado es posterior. La doctrina más importante, por lo que he podido investigar y a mi parecer, no es la doctrina del sábado. La doctrina del sábado es una consecuencia de todo el malentendimiento de donde se inició este movimiento, que fue la doctrina del juicio investigador. Esa es la doctrina fundamental del movimiento adventista. Es decir, todo inicia ahí, la doctrina del juicio investigador. ¿De dónde salió eso? Bueno, como ya les acabé de mencionar, William Miller profetizó la segunda venida de Cristo el 22 de octubre de 1844 y Jesús no vino por ninguna parte. Al día siguiente, Hiram Edson
caminando por el sembrado de maíz. Como ustedes saben, el maíz tiene poderes de revelación. Tuvo una visión y él dijo, no, Miller no se equivocó. Lo que pasa es que él interpretó mal la profecía. Jesús sí se iba a mover, pero no del cielo a la tierra, sino en el cielo mismo, del lugar santo al lugar santísimo. Entró al santuario de Dios a efectuar nuestra redención. O sea que según él, durante 19 siglos Jesús estuvo de vago en el cielo, haciendo nada. Y lo que sucedió en la cruz del Calvario fue un teatro, porque cuando Jesús extiende sus manos y dice, consumado es, él era bromeando, era un chiste. Es que a Jesús le gustaba la recocha, era un chiste, ningún consumado es. Había que esperar 19 siglos para que Él comenzara la obra redentora por nosotros, no en la cruz, sino en el santuario celestial. O sea, eso se le ocurrió a Edson así, en un momento, y comenzó a divulgar esto, y pues las personas, como cuando un familiar se está muriendo y el médico dice, ya no hay nada que hacer, y aparece el curandero del barrio, le tengo el remedio, agarramos una culebra, la matamos, la desaguamos, él se toma ese bebedizo y se va a curar. Y entonces la gente, al no tener otra alternativa, que dice, bueno, pues ya se está muriendo, démosle el bebedizo de culebra a ver si se sana. Bueno, la profecía no se dio, no se cumplió. No, pero Jesús se movió. Ay, sí. Eso se tenía que hacer. Y eso fue lo que mantuvo vivo al movimiento. Eso fue lo que mantuvo vivo al movimiento. Esa fue la semilla, yo le diría, la semilla del mal. Había un anime que yo me veía que hablaba de la semilla del mal, pero ustedes no ven anime, entonces no tiene sentido. ¿Qué es el juicio investigador? El juicio investigador precisamente es eso, la doctrina que enseña que Jesús se movió de un lado a otro para comenzar a investigar en los archivos especiales X del cielo. Como ustedes entenderán, en el cielo hay un salón grande en el lugar santísimo donde hay muchos archivadores, ¿sí? Y él se sentó. Yo supongo que en esa época no existían las computadoras, supongo no, obviamente no existían las computadoras ni los sistemas de bases de datos, sino que tenía esos libros AZ, ¿sí? Y él se sentó a leer los libros AZ, a ver qué hacían los creyentes, a investigarlos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que la persona que pertenece a este movimiento constantemente tiene que hacer cosas para comprar el favor de Cristo, porque Cristo está investigándolo. ¿Sí ve ahora de dónde surge el legalismo de este movimiento? ¿Por qué tengo que guardar el sábado? Pues porque si tú no cumples con estos parámetros, Jesús está en el cielo investigándote y te va a poner una carita triste. Pero si tú guardas el sábado, que vamos a ver más adelante, ellos dicen que el sábado es la marca de los santos y el domingo es la marca del anticristo. Nosotros somos del anticristo porque guardamos el domingo y no el sábado. Según ellos, el domingo lo inventó el Papa. Entonces yo tengo que estar constantemente ganándome la aprobación de Jesús porque Él está investigándome. ¿Sí ven ahora de dónde viene el legalismo? De una inseguridad. No hay seguridad de salvación en este movimiento. No hay eso de que el que cree en mí tiene vida eterna. Pues ¿cómo? Yo tengo que ganarme la salvación porque Él está investigando. Él está investigando. Y cuando yo me muera, pues no me voy a ir para ningún lado, porque ellos, al igual que los testigos de Jehová, no igual, pero muy parecido, creen en el sueño, en el estado intermedio para ellos, es un sueño del creyente. Los testigos de Jehová hablan de la aniquilación. Aniquilacionismo, eso ya lo expliqué.
¿sí? En la serie de los testigos de Jehová. Y estos hablan es del sueño. Entonces yo me muero, me acuesto a dormir y el Señor sigue investigando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su segunda venida, la resurrección. ¿Sí? Entonces el juicio investigador, por definición, es la doctrina distintiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué enseñan ellos? Desde 1844, 22 de octubre de 1844, Cristo está realizando en el santuario la fase preliminar del juicio. El juicio investigador y después viene el juicio final, donde tú y yo, ahí sí vamos a saber, como dice el Chavo del 8, de a de veras si somos salvos. Mientras tanto, no. Porque yo lo que estoy es ganándome mi salvación. Señor, pon carita feliz, guardé el sábado. Señor, no comí cerdo, carita feliz. Ponme carita feliz, Señor, porque no comí cerdo. ¿Sí? Señor, ponme carita feliz porque me leí los libros de Elena White. Ya los terminé. ¿Sí? Constantemente tratando de ganar el favor de Dios. Aunque la Biblia asevere que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Cristo, este movimiento enseña, claro, ellos predican a Cristo, pero lo que no le dicen a uno, el problema no está en lo que dicen, sino en lo que no dicen. Lo que no le dicen a uno es que arriba Jesús está investigando. Y por eso son todas esas cantidades de reglas que ellos han inventado. No tomar café. Yo me iría al infierno inmediatamente porque en la mañana yo me tomo como unas 5 tazas de café. Desde las 5 de la mañana, con lechita, más rico todavía, ¿cierto? Más rico. En la noche no, porque no deja dormir. Él está revisando los registros de vida de los que profesaron creer en él. Y mi abuelito era adventista. Allá está Jesús en el cielo revisando. Apellido, Muñetón, por la M. Allá está el Señor revisando el apellido Muñetón. En serio, yo conocí a un señor que era apellido Muñetón, aquí en Ureña. Pinta muebles, todavía está vivo. ¿Cuál es el propósito de este juicio investigador? Verificar la autenticidad de la fe de cada persona. No es que Dios sea omnisciente y sepa quién es creyente o no. No es que Dios nos haya elegido desde antes de la fundación del mundo. No, Él tiene que hacer un juicio, agarrarse allá, moverse para ver a ver si este es creyente. Carita feliz, uy, carita triste, ay, lo veo mal, carita feliz. Hermano, si fuera así nosotros ya estaríamos más condenados al infierno porque a veces faltamos al culto, llegamos tarde, no oramos a veces en la Biblia hablamos del gozo de Dios y parecemos que estuviéramos chupando limón todo el tiempo, de mal genio. Llegamos a la casa cargados, estresados, a agarrarla con la mujer, con los hijos, quedamos mal. Pastor, cuente conmigo, y mentiras, que cuente conmigo. Entonces, ya, Señor, soy investigador, no, ya, táchame, bórrame de una vez ya, porque. ¿Sí ven? Gracias a Dios la salvación es por gracia. Porque si fuera por obras, todos estaremos condenados, nadie se salvaría. Entonces no hay necesidad de volver a hablar del origen. William Miller de pronto estaba consumiendo opio, en aquella época era el opio, todavía no existían las drogas modernas. De pronto entonces el tipo estaba como alucinando, y ya vamos a ver por qué razón. Siguiente, mi amor, por favor, porfis. El juicio investigador, un paralelo con el día de la expiación, Levítico 16, donde el sacerdote entraba al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo, ¿sí? Siguiente, mi amor. Ahora sí, el primer argumento en el que me quiero centrar hoy, porque hay varios, de hecho también está el de Levítico 16, pero creo que no íbamos a terminar hoy si abordara todos los otros argumentos. Levítico, Hebreos, Apocalipsis, primera carta de Pedro. Entonces vamos solamente a centrarnos en el de Daniel 8.
Daniel capítulo 8, y por eso quiero que me acompañen a el libro del profeta Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Como ustedes saben, el libro del profeta Daniel fue escrito durante el exilio babilónico. Daniel era exiliado en Babilonia, y allí pues el Señor le da una serie de profecías que revelarían sucesos de la época y sucesos a futuro, ¿sí? Entonces, vamos a leer, a ver. Sí, 27 versículos. Vamos a leer. Vamos a leer los 27 versículos para que tengamos en cuenta todo el contexto, ¿sí? Daniel capítulo 8, del 1 al 27. Hoy nos vamos a centrar en destruir la semilla del mal, el fundamento principal sobre el cual se sostiene la iglesia adventista, que es la visión de William Miller interpretada por Hiram Edson. ¿Listo? Leamos el 14 y después leemos todo. Versículo 14, ¿ya lo tienen? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Sí ven? 2300 años. Y si sacamos las cuentas, 2300 años caen en el 1844. Listo. Bueno, vamos a ver si es así. Como ustedes saben, toda profecía tiene un propósito. Toda profecía tiene un propósito. Las profecías no fueron dadas como nos enseñaron a nosotros, que es para saber el futuro. Si uno quiere saber el futuro, va a donde el indio amazónico. ¿Sí conocen al indio amazónico? Él salía en las revistas y usted decía: le devuelvo la mujer, magia negra, magia blanca, le hago que le paguen la deuda. Si usted quiere saber el futuro, vaya al indio amazónico, para que le robe la plata, igual que los predicadores de hoy en día. Pero la profecía no es para saber el futuro. La profecía fue dada con un propósito. ¿Qué sucedía con Daniel? Daniel estaba exiliado en Babilonia. 70 años profetizados por Jeremías por causa del pecado de Judá. Judá se había rebelado contra Dios. Dios los castiga haciendo que el rey Nabucodonosor invada Judá, ¿sí? Destruya el templo, destruye la ciudad, se lleva cautivos a un poco de gente, a los príncipes se los llevan cautivos. Y la profecía eran 70 años. Pero ya está que se acaba el tiempo cuando Daniel escribe la visión. Por eso él inicia diciendo: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Y ese dato no está puesto ahí para que nosotros... en el año tercero, ¿eso quién va a saber cuándo es? Claro que sí, porque sabemos cuándo fue el reinado del rey Belsasar. Y habían pasado 3 años. Esto fue en el año 551 antes de Cristo. ¿Sí? Babilonia invade Judá. Después llega Medo-Persia, invade Babilonia en el 539. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. En el 539, Medo-Persia invade Babilonia. Y Daniel escribe esta profecía en el 551. Todavía Babilonia era imperio. Aproximadamente faltaban entre 10 y 15 años para que Judá fuese liberado por el rey Ciro de Persia. O sea que Daniel está a la expectativa. Bueno, ya han pasado muchos años. Llevo 55 años aquí en Babilonia. ¿Qué va a pasar? Jeremías dijo que eran 70 años, faltan 15. ¿Qué va a pasar? Y Dios le da una profecía no para que Daniel diga: bueno, Señor,
Todo eso es para decirme que Jesús va a venir en el 1844. ¿Ustedes creen que Daniel, teniendo esa inquietud, esa incertidumbre, el Señor le va a mandar un ángel para que le diga que Jesús se va a cambiar de domicilio en el cielo en 1844? Daniel, mira, dentro de más o menos unos 21 siglos, 22 siglos, mi hijo se va a mudar. O sea, ¿en serio ustedes creen que ese fue el propósito de la profecía? Vamos a leerlo para que nos demos cuenta cuál es el propósito de la profecía. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ustedes van a decir, ¿y eso qué es? Hermanos, nos vamos a sorprender cuando leamos más adelante que el mismo texto nos explica la profecía. No hay que pensar, no hay que ponernos a inventar. El cuerno pequeño es el anticristo. No, hermanos, el mismo texto nos explica la profecía. Lo que pasa es que no nos gusta leer. Al cristiano hoy no le gusta leer. Al cristiano hoy le gusta, pastor, revéleme. ¿Qué revelación le dio Dios? Pues, ¿cuál? Pues la Biblia, esa es la revelación de Dios. ¿Había qué? Un carnero. ¿Sí? Había un carnero que tenía 2 cuernos, y los cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro. El más alto creció después. Atención con los animalitos, ¿no? Un carnero con 2 cuernos. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Era un carnero muy fuerte, y hacía lo que le venía en gana, y mataba, y peleaba con los demás animales, y era un carnero invencible. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Cuántos cuernos tenía el macho cabrío? 1. Tenemos un carnero con 2 cuernos, que era muy fuerte, pero después viene un macho cabrío que tiene 1 cuerno. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. O sea, llegó el macho cabrío y le dio su golpazo al carnero, y el carnero quedó ahí tendido en el piso, perdió, y no tuvo fuerzas para levantarse. O sea, el carnero era fuerte, pero el macho cabrío era más fuerte, y le dio su golpe, ¡pum!, y al suelo fue a dar, y ahí quedó listo, ¿sí? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, el cuernito se quebró y salieron 4 cuernitos hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, oriente, occidente. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Entonces, de uno de esos cuernitos salió otro cuerno más chiquito, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Hacia dónde creció? Al oriente y al sur. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Aquí a nosotros eso no significa nada, pero el que estaba leyendo esto entendió, el judío, que estaba hablando de los sacrificios de la liturgia judía, la ley ceremonial de los sacrificios a Dios, el continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, el templo. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo ¿qué? Cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó
a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? ¿No le suena familiar? Mateo 24, abominación desoladora, prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces la adventista, el movimiento, porque no vamos a hablar de las personas, sino del movimiento. El movimiento dice: no, pues eso es en 1844. Y la pregunta es: ¿y dónde encaja eso acá? Estamos hablando de animales, hasta el momento, ¿no? Estamos hablando de animales. ¿Y entonces dónde metieron ellos los animales? Sigamos. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. El ángel Gabriel, ¿sí? Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y cuando está hablando del tiempo del fin, no está hablando del fin del mundo. Es el fin en el contexto de la visión, hacia el final de lo que debería ocurrir. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré. Si fuese hasta ahí, nos podríamos comer el cuento del juicio investigador, pero lo que viene aquí es lo que la gente no lee, o ellos. He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, atención, es que me lo está explicando, hermano. Tenía 2 cuernos. Estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel estaba en el imperio babilónico. En el 3er año, el rey Belsasar. Belsasar era hijo de Nabodín, y él se cree que era yerno de Nabucodonosor. No era el linaje de Nabucodonosor, pero él conspiró para tomar el reino. Se cree que se casó con una de las hijas del rey Nabucodonosor. Entonces digamos que en cierta manera Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Nabonido. Entonces, él estaba en el imperio babilónico. Y el imperio babilónico fue invadido por los medopersas en el 539. Cuando Daniel escribió esto, no habían venido los persas todavía. Estaba en el imperio babilónico, 551. Ellos invaden en el 539. Y el ángel está diciendo: el carnero es el imperio medopersa que va a invadir a Babilonia. Por eso tiene 2 cuernos, porque son 2 reinos unidos. ¿Sí? Un imperio poderoso venció al imperio babilónico. Él se lo está diciendo. Son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Está hablando de Alejandro Magno. Alejandro Magno, el rey de Grecia, el rey del imperio griego, que tenía un imperio tan grande que cuando se dio cuenta que no había más tierra para conquistar, se puso a llorar, porque desde su perspectiva lo había conquistado todo. Y él venció a los medopersas. Entonces tenemos Babilonia invadida por los medopersas, pero los medopersas fueron vencidos por el imperio griego de Alejandro Magno en el 551. No, 531 no, 511 creo. Vamos a ver aquí las notas que tengo. 331, estaba súper bien, más perdido. En el 331 Grecia invade a Persia. Alejandro Magno, sigamos. Nos lo está diciendo el ángel, ¿no? Y en cuanto al cuerno que fue el macho cabrío es el rey de Grecia, el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. ¿Y qué sucedió en la historia, hermanos? ¿Qué sucedió en la historia? Alejandro Magno muere. Esto nosotros lo podemos entender porque ya ocurrió.
lo entendemos claritico, esto ya ocurrió. Alejandro Magno muere, pero como Alejandro Magno no tenía hijos, entonces sus 4 generales le sucedieron: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. 4 generales. Él no tenía hijos. Entonces, ¿quiénes heredaron el imperio? Sus 4 generales. Y se repartieron el imperio. ¿Se cumple o no se cumple la profecía? Se quiebra el cuernito y salen 4 cuernitos que apuntan a los 4 vientos. Casandro, el imperio macedonio. Ptolomeo, Egipto. Lisímaco, Asia Menor. Y el que nos interesa, Seleuco, todo lo que es Oriente. Nos interesa Seleuco, heredero de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque de la dinastía seleucida se levantaría un rey que es el cuerno pequeño. 4 cuernitos y hay un cuernito que le sale un cuernito más chiquito. Y ese es el rey del que comienza a hablar aquí ahora el ángel. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que este hombre, Antíoco Epífanes, rey de la dinastía seleucida, que efectivamente se levantó contra Dios, que invadió Judá, que es el culpable de la famosa abominación desoladora de Mateo 24, que el Señor cita, o la prevaricación asoladora de la que está hablando Daniel. Se levantó contra Dios, profanó el templo, sacrificó un marrano en el templo, hizo un altar al dios Zeus Olimpo, prohibió los sacrificios. Hermano, esto ya se cumplió. Esto ya se cumplió. Y nosotros tenemos muchas más herramientas para saber que ya se cumplió, porque nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva mirando hacia el pasado. Ya pasó. La historia lo confirmó. Daniel lo escribió y eso no había sucedido, hermanos. Cuando Daniel escribió esto, no había sucedido, no se había cumplido la profecía. Antíoco Epífanes invade Judá en el 167 y los macabeos consiguen la purificación del templo en el 164. 3 años y medio después. 3 años y medio, 42 semanas, 1150 días. ¿Y qué tiene que ver 1150? Si la profecía dice que son 2300 tardes y mañanas, versículo 14. Hasta 2300 tardes y mañanas. Y nosotros decimos, entonces Edson y Miller y Edson dijeron 2300 días. Ahí dice, mire, 2300 días. No dice 2300 días. 2300 tardes y mañanas. No dice 2300 días. Y para nosotros no es relevante, pero para el judío sí, porque en el templo se hacían 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces 2300 no son 2300 días, son 2300 sacrificios, 2 sacrificios diarios. ¿Cuántos días son? 2300 entre 2. 1150 días, o sea que el hombre no sabía ni matemáticas. O sea, William Miller no sabía ni dividir. 2300 entre 2, 1150. O sea, las cuentas no le cuadran. O sea, así fuera verdad lo que él está diciendo, las cuentas nunca le iban a cuadrar. Porque él tomó el número ya, 2300. Pero sí, pero no son días, son tardes y mañanas. 2300 en realidad son 1150 días que se cumplirían.
3 años y medio, 42 meses, que efectivamente ese fue el tiempo que Antíoco Epífanes asedió al pueblo judío, hasta que Judas Macabeo, hijo de Matatías, consigue expulsarlos del templo. Antíoco Epífanes se enferma de gravedad, muere dolorosamente. Por eso él dice la palabra de Dios que él iba a ser quebrantado no por mano humana, versículo 25. Antíoco Epífanes no murió en batalla, no fue asesinado por los macabeos. Dios lo mató con una enfermedad, dicen los historiadores, dolorosa. Él murió de manera supremamente dolorosa. Y el templo fue purificado porque se expulsó la idolatría del templo. Ahora, pregunta, ¿dónde aparece acá 1844? ¿Dónde aparece acá el santuario celestial? ¿Dónde aparece acá la obra de Cristo no completada? Porque según este movimiento, lo que Cristo hizo en la cruz no fue efectivo, no fue eficaz, no fue completo. Cristo no consumó su obra con su resurrección, no, la vino a iniciar en 1844 y la va a consumar en su segunda venida. Mientras tanto, el hombre está investigando los archivos secretos X de cada creyente para ver si se porta bien, entonces cuando Él venga se lo va a llevar en la resurrección. No, hermanos, no tiene ningún fundamento. Esta enseñanza es una completa locura, pero es la piedra fundamental del movimiento. Es la piedra sobre la cual se sostiene el movimiento. Una profecía mal interpretada, que más que una profecía mal interpretada es una completa herejía, porque le quita a la muerte de Cristo toda su suficiencia y su eficacia. Cristo murió en la cruz, pero la obra no se completó allí. Es más, todavía no está completa, porque Él está investigando. Y ahí es donde surge el problema de los creyentes modernos que dicen nuestros hermanos adventistas. Oiga, pero es que no son hermanos porque no creen en el evangelio de Dios, no creen en el verdadero evangelio. Y Pablo lo dice en la carta a los Gálatas: sino alguno de nosotros o un ángel del cielo desciende y les predica un evangelio diferente que el que nosotros les hemos anunciado, sea maldito de Dios. No, hermano, pero es que hay gente buena. Bueno, lo que yo encuentro en Romanos 3 es que no hay gente buena. Pero es que hacen cosas buenas. Claro que hacen cosas buenas, pero porque tienen un mal entendimiento del evangelio, porque la motivación es obtener puntos para que Jesús les ponga carita feliz en el juicio investigador. En pocas palabras, compran su salvación con sus buenas obras. Compran la salvación. Ahora sí estamos entendiendo, ahora sí se aclaró un poco el panorama. Yo sé que los números pueden llegar a ser un poquito confusos, pero para eso va a quedar grabado. ¿Cuál es el punto? Una mala interpretación de Daniel capítulo 8, una interpretación completamente futurista, cuando nosotros tenemos que ver Daniel 8 desde una perspectiva preterista, es decir, desde algo que ya se cumplió. Y es que nos lo dice el carnero, imperio medo-persa, 2 cuernos. El macho cabrío, imperio griego, 4 cuernos. El cuerno pequeño, el rey del imperio Seleucida, heredero del imperio griego, Antíoco Epífanes. ¿Qué hizo? Todo lo que dice acá al pie de la letra. Y como dice la escritura, fue destruido no con mano humana, la mano de Dios. No murió en batalla. Dios orquestó todas las cosas de manera providencial para que él en su batalla contra los persas se viera comprometido, y eso lo obligó a quitarle fuerza al asedio contra los judíos, y ahí fue cuando los macabeos aprovecharon. Lean los libros de Macabeos.
No, no los voy a leer porque esos son del diablo. Eso, no son del diablo, hermano. No son inspirados, pero no los convierte en satánicos. Libro no inspirado no significa satánico, significa que no es revelación de Dios. Son libros históricos que confirman lo que la Biblia ya profetizó. Entonces esto es una completa locura, hermanos. El movimiento adventista se fundamenta en una completa locura. Entonces, cuando le vayan a decir hermano, piénsenlo dos veces, porque el evangelio que el movimiento predica no es el evangelio de la Biblia. La Biblia profesa el evangelio solo por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Ellos dicen no, sí hay que creer en Cristo, pero también Él está investigando, juicio investigador, y hay que estar pilas. Busquemos las caritas felices. Cuando digo caritas felices no es literal, no, es un eufemismo para decir que Él está calificando nuestras buenas obras, ¿no? Porque, ay, no, ¿y será que me pone la carita? ¿De qué color será la carita feliz? No. Es una manera de decir que hay que buscar constantemente la aprobación de Dios. Si ustedes miran, las sectas nunca enseñan el evangelio de la gracia, siempre enseñan obras. Los mormones igual. Los testigos sin Jehová, y peor, que el testigo de Jehová va a llegar el día del juicio final sin saber si es salvo. Va a llegar allá, venga, ¿será que yo sí me salvo o no me salvo? ¿Y dónde queda aquello de el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna? La Biblia lo dice de manera clara. Y entonces nosotros, ¿para qué nos sirve Daniel capítulo 8? O sea, sí, ya sabemos que los medos fueron destruidos, no vencidos por el imperio griego, bla, 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 bla. ¿Y eso a mí qué? Yo estoy ahorita enfermo, con deudas, viene Navidad y no hay para las hallacas. Tengo a mi papá enfermo, ¿eso a mí de qué me sirve? Bueno, porque desde la perspectiva reformada y tratando de ser bíblicos, también hay una perspectiva que se llama idealista. Nosotros somos preteristas e idealistas, con algunos matices chiquitos futuristas. Aquí lo que nos enseña esta profecía es que los templos humanos pueden ser profanados, pero en el cumplimiento del tiempo vino el templo de Dios, el verdadero templo de Dios, Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne. El Santo, aquel que jamás vería corrupción. Y nosotros estamos en Él. Él es el verdadero templo purificado. Ya no necesitamos templos hechos de manos de hombres. Aquí no habita Dios. Dios está aquí porque estamos nosotros. Cuando salgamos de acá, la presencia especial de Dios se irá. La presencia especial de Dios se irá porque Él prometió habitar en medio de su pueblo a través de su Santo Espíritu. ¿Qué nos enseña esto? Dios liberó a su pueblo a través de los hijos de un sacerdote, Matatías, llamados los Macabeos. Contra todo pronóstico vencieron. Dios envió un libertador que se llama Jesucristo para que nos salve, no de un loco, porque Antíoco Epífanes le decían Antíoco Epímanes, Epímanes significa loco, Antíoco el chiflado, sino que nos libertó de la esclavitud del pecado. De la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Así como la profecía de Daniel se cumplió, porque el Señor le dice en el versículo 26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Es verdadera, tú guarda la visión, porque es para muchos días. Esto se cumplió, y la venida de Cristo, según Pablo en Gálatas, fue en el cumplimiento del tiempo. Cristo vino ni un día antes ni un día después, vino en el tiempo señalado por Dios para redimirnos, para salvarnos y liberarnos, no de Antíoco Epífanes, no de la pobreza, no de la escasez, para librarnos de nuestro peor enemigo, el pecado. Y en último lugar,
En el templo se llevaban a cabo sacrificios, pero Cristo nos ofrece el sacrificio perfecto. El templo se purificó, ellos volvieron a ofrecer sacrificios, de ahí es donde viene la fiesta. Ahorita ellos celebran el Hanukkah, algunas iglesias embolatadas celebran el Hanukkah diciendo que es una fiesta judía. No es una fiesta judía porque no está establecida en la ley. No es ordenada por Dios. Fue una conmemoración por la liberación del pueblo judío de manos de Antíoco. Entonces ellos celebran esa fiesta. Miren, acuérdense cuando Dios nos salvó de Antíoco Epífanes y celebran esa fiesta. Pero no está establecida en la ley. Y algunas iglesias judaizantes celebran el Hanukkah. Pero bueno, pues cada quien, a la gente le gusta la religiosidad y los rituales, ¿cierto? Cristo nos ofrece el sacrificio perfecto que da sentido a todo lo que ocurría en el santuario terrenal. Cristo es el sumo sacerdote, Cristo es la ofrenda por el pecado, Cristo es el templo, Cristo lo es todo, hermanos. Nosotros no necesitamos ya que no dejar de comer cerdo. Nosotros ya, es que si como morcilla es pecado, cómasela, hermano, y échele picantico, sabe mejor. Pero la Biblia dice que no debemos comer sangre. ¿En qué parte de la Biblia dice que no comemos comer? Sí, la Biblia dice que la vida del hombre en la sangre está. Por eso al animal hay que matarlo primero y después comerlo. Porque cuando nos comemos el animal vivo, eso es abominación a Dios. De eso está hablando. ¿Te comerías un animal vivo? Eso es abominación a Dios, porque la vida en la sangre está. No está hablando de que no comamos morcilla, no coma morcilla porque eso es. Entonces, yo me convierto a Cristo, Él me da vida eterna, pero mañana voy donde el hermano Javier. El hermano Javier compró unas morcillas allá en la curva del amor, en San Isidro. Hay un lugar que se llama la curva del amor. Dice del amor y después dice cecilla, la curva de la morcilla. Y él compra la morcilla. ¿A usted le gusta la morcilla, no, Javier, cierto? La fritanga. Y voy yo y él me da un pedazo de morcilla. Y yo le digo, ay, no, hermano, porque eso es del diablo. Pues si la Biblia dice que hay que comer de todo lo que me pongan adelante me tengo que comer dando gracias a Dios. Él hizo puros todos los alimentos. Entonces, ¿de dónde está eso? Que no debo comer esto, que no debo comer lo otro. Por motivos de salud está bien, pero por religiosidad. Y los que comen la carne como Cristian, término medio. ¿Cómo hace, hermano? Porque la carne de término medio tiene sangre, ¿sí o no? A mí no me gusta término medio, pero si me va a regalar, tranquilo. Pero a mí me gusta 3/4. Los que comen término medio, ¿qué? Los que comen sushi, su chicharrón. El sushi es pescado crudo. ¿Sí me entienden? Reglas y más reglas que no tienen nada que ver. Todo por el malentendimiento de la escritura, hermano. Por no leer bien, por no aplicar la matemática. 2300 entre 2150. Miller, te fallaron las cuentas. Como al que dejó a la muchacha embarazada. Te fallaron las cuentas, hermano. Edson, te fallaron las cuentas. Porque no era 1844. Si fuera verdad, hubiera sido en el 1150, 1844, en el 700, en el 699. ¿Sí, Armando? O sea, Jesús se mudó antes de tiempo y no le avisó a Miller ni a Edson. Y lamentablemente sobre esa profecía mal interpretada se construyó todo un castillo de naipes, hermano. El peligro de no tener instrucción, el peligro de querer justificar. Hermanos, ¿hasta dónde? Por ahí está más adelante. Mire. ¿Hasta dónde llega, hermanos, el afán de querer justificar algo? No es más fácil decir, oiga, nos equivocamos. Sí, cometimos un pecado. La Biblia prohíbe profetizar la segunda venida de Cristo. No nos metamos con eso. No, eso tiene que ser
Ay, sí, mire, eso era. Y sigamos para adelante. Nos vamos por un barranco. Hagámosle, aceleremos bastante para que nos caigamos más rápido. No, hermanos. Dios nos enseña que Él controla la historia, que el pueblo de Dios sufrirá persecución, que la aflicción tiene un límite. Dios le dijo a Daniel, vendrá un rey que va a hacer lo que quiera con el pueblo de Dios, pero yo lo voy a destruir. La aflicción tiene un límite, hermano. Todo tiempo malo tiene un límite para nosotros. Y Dios es el que nos protege, nos guarda, nos salva, nos preserva. Y prometí a Dios que purificaría su santuario. En la profecía terrenal, apuntando al santuario que es Jesucristo. Y posteriormente su iglesia. Porque la verdadera iglesia de Cristo, como dice el libro de Apocalipsis, allá no va a entrar nada corrupto. No van a entrar los perros, los cobardes, los adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. En la Jerusalén, puede que aquí en la tierra haya gente camuflada, pero en los cielos nuevos, en la tierra no, hermanos, no va a entrar nada impuro. En la nueva Jerusalén, que es la iglesia, en la eternidad no va a entrar nada ni nadie que no se haya arrepentido de sus pecados. Tiene más sentido, ¿cierto? Tiene más sentido que hablar de algo que nunca ocurrió y seguir engañando a la gente con eso. Amén. La semana que viene continuamos con los otros textos. Les aseguro que no va a ser tan largo, pero quería darle tiempo a la explicación de Daniel 8 para que entendiéramos que el peligro de establecer una doctrina basados en una mala interpretación. Si yo no sé algo, ¿qué debo hacer? Abstenerme. No sacar conclusiones. Las sectas modernas todas nacieron de gente que se pusieron a estudiar la Biblia sin supervisión, sacaron sus propias conclusiones y engañaron a muchos. Llámense testigos de Jehová, llámense dispensacionalismo, en este caso llámense movimiento adventista. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar por esas personas. Porque así como Dios te sacó a ti y a mí del engaño, Dios tiene pueblo en esos movimientos para sacar del engaño. Cuando haya oportunidad, enseñarle la verdad, el evangelio de la gracia, que es el único que salva. La gracia en Jesucristo. Amén. Vamos a orar.